Buenas noches, acá en Voces de la Biblia Hebrea. Pues estamos estudiando Génesis capítulo 5, la genealogía de Adán, los orígenes de la familia humana. Y vamos a estudiar capítulo 5, versículos 6 al 20, que nos hablan de distintos patriarcas antediluvianos, los cuales vivieron muchos años. Y así dice la Escritura: vivió Set 105 años y engendró a Enoc. Y después de haber engendrado a Enoc, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Después de haber engendrado a Cainán, Enoc vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Después de haber engendrado a Mahalaleel, Cainán vivió 840 años y engendró hijos e hijas. Y así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Después de haber engendrado a Jared, Mahalaleel vivió 830 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Mahalaleel fueron 895 años y murió. Y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Después de haber engendrado a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así fueron todos los días de Jared, 962 años y murió. La Escritura nos muestra en el principio, ¿cierto?, de la creación, después de salir del Edén, expulsados, ¿cierto?, por la transgresión del pecado de Adán y Eva, los hombres vivían casi 1000 años. Set, el sustituto, engendró a Enoc, que es el hombre. Y Enoc engendró a Cainán, y Cainán es el herrero. Cainán engendró a Mahalaleel, que es el que alaba a Dios, y después, ¿cierto?, Mahalaleel engendró a Jared. Y Jared, ¿cierto?, vivió 962 años. Las cifras de los patriarcas, ¿cierto?, antediluvianos son extensas, vivían muchos años, por lo cual la descendencia generalmente se coloca al hijo con mayor importancia, al primogénito. No es que sea el primero, sino que en importancia. Así como Caín era el primogénito de Adán y Eva, ellos, ¿cierto?, acá se menciona a Set como primogénito y se da la genealogía de Set. Ahora nosotros, ¿cierto?, podemos ver que la Escritura nos muestra cuál es importante es el significado de los nombres. Jared en la Biblia, ¿cierto?, significa el descendiente o descendencia. Con esto, ¿cierto?, Dios nos presenta el listado de hombres que alababan el nombre de Jehová. Estos hombres, ¿cierto?, guardaban los mandamientos de Dios y seguían las normas de Dios. Todos eran vegetarianos, todos ellos. Conforme a lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 29, los hombres comían del fruto de la tierra. Con el sudor de su frente, ¿cierto?, ellos cosechaban, sembraban y cosechaban. Vivían muchos años, a diferencia de nosotros que vivimos máximo 100 años, con duras penas. Pero la descendencia de Adán, a través de esta genealogía, nos presenta a hombres muy longevos. ¿Cómo sería hermoso que hoy en día los hombres que alaban a Dios y que lo adoran pudieran vivir esa cantidad de años? Pero al final de toda la lista dice murió. Podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que el pecado produce muerte.
al polvo volverás, fue la sentencia, ¿cierto? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, fue la sentencia de la consecuencia del pecado. Por lo cual todos estos hombres, a pesar de alabar a Dios y de bendecirlo, ellos también tenían cierto pecado. No se nos dice mucho acerca de los patriarcas antediluvianos, excepto de Enoc, el séptimo de Adán, que lo vamos a ver en un capítulo completo, los versículos 21 y 22 de Génesis capítulo 5. ¿Por qué él agradó a Dios y por qué Dios se lo llevó? Eso lo vamos a ver con detención en la próxima entrega, ¿cierto?, de la explicación de Génesis. Espero que todas las explicaciones que tenemos acá en la Voces de la Biblia Hebrea sea para que ustedes puedan comentar y puedan darse cuenta de que el seguir los mandamientos de Dios produce largura de días. ¿Cierto? Para Dios un día es como 1000 años y como la noche que pasó. Es decir, para Dios no hay tiempo. Él, no vamos a decir que es eterno, porque la palabra eternidad no sale en la Escritura, no aparece el vocablo, sino que vivían más años. Y probablemente, ¿cierto?, Jehová sea, como menciona Daniel, el anciano de días. Para las creencias cananeas, el Dios principal era Él. De hecho, en los nombres Israel, Mahalaleel, Daniel, Joel, todos terminan en Él, porque es el Dios principal. Por eso es importante tener en cuenta que los hijos de Set adoraban a Dios. En cambio, los de Caín siguieron por otra rama, ¿cierto? Ellos haciendo su propia religión y haciendo sus propios presentativos a sus dioses. Se corrompió la tierra por la maldad. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. ¿Y por qué los hombres dejaron de adorar a Dios? Y cómo se fue esa mezcla entre los hijos de Set con los hijos de Caín. Otra cosa, se me presentó una pregunta diciendo que Set era el tercer hijo de Adán y Eva. En la Escritura no menciona que Set sea el tercer hijo. Se menciona que es uno de los más importantes, por eso es un primogénito, y está en la lista, ¿cierto?, de la descendencia de Adán. Adán, entre salida del Edén hasta los 130 años, tuvo más hijos y más hijas. Set era el que se parecía más en carácter a Abel, por eso le llamaron sustituto. Era más parecido al carácter de Abel, más agradecido de Dios, hacía las ofrendas correspondientes que le permitía, que Dios requería para perdonar los pecados. Las ofrendas, los animales limpios y inmundos se conocieron desde el principio. Adán y Eva, ¿cierto?, los transmitió a sus hijos. Las enseñanzas de los ángeles hacia lo que Adán hacía, fue expresado a sus hijos. Todo el sistema ceremonial fue explicado a Adán y a Eva, a los primeros descendientes, ¿cierto?, de la familia humana. Es por eso que los hijos de Dios, desde Adán, Set y por todos sus demás descendientes, sabían qué animales debían presentar como ofrenda. No solamente se dio en el Sinaí o en el libro de Levíticos las ofrendas que debían presentarse, se sabía desde el principio. Dios sacrificó y vistió con pieles a Adán y a Eva, de animales limpios. Es por eso, cierto, que nosotros sabemos. Ahora los dejo invitados para que se suscriban al canal de YouTube, Voces de la Biblia Hebrea, y al canal de TikTok, para que puedan ver nuestros videos y puedan opinar, darle me gusta, suscribirse, y los dejo todos invitados.